Bienvenidos al seminario del Departamento de Física. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Esquivel Sirven del Instituto de Física de la UNAM y nos va a presentar ondas de calor, la ecuación de Catáneo. Entonces, te escuchamos, Raúl. Gracias. Gracias por la invitación aquí al seminario del departamento. Yo les voy a platicar de este trabajo que en realidad en su mayoría lo ha hecho Ángela Camacho de la Rosa. Ella es estudiante de doctorado y esto es parte de su tesis. También lo estamos haciendo con David Becerril. David Becerril ya se doctoró aquí del posgrado en Ciencias Físicas y ahorita está en Italia en el Instituto de la Materia Condensada montando unos experimentos de detección de calor radiativo, y también nos ayudó en este trabajo Guadalupe Gómez Farfán. Ella hizo su tesis de licenciatura, o sea, creo que fue de las primeras que se tituló en línea cuando empezó la pandemia. No lo hizo en este tema, lo hizo en otro tema, pero nos ha estado ayudando en este problema de ondas de calor y la ecuación de Cattaneo, también la ecuación de Cattaneo-Bernot. Puse aquí tanto el correo de Ángela como el mío, si tienen preguntas o si se quedan con dudas después de la plática, para que nos escriban. Bueno, este tema es de conducción de calor. Y como que en la facultad en física se ve poco lo que es transporte de calor. Tal vez en alguna materia nos mencionan la ley de Fourier, que puse aquí arriba, que es el flujo de calor, es proporcional a un gradiente de temperatura, pero si, por ejemplo, son ingenieros mecánicos o ingenieros químicos, seguro llevaron todo un semestre de transporte de calor y transporte de masa, y esto es muy, muy común. Pero bueno, la ley de Fourier, pues es por ahí de 1902, creo que es la ecuación diferencial de Fourier, y por ahí de 1800, y por ahí de 1822, su obra de la teoría analítica del calor. Entonces, esencialmente es una teoría de respuesta lineal. Yo aplico un gradiente de temperatura y hay un flujo de calor y hay una constante de proporcionalidad que es la conductividad térmica. Aquí lo puse como un escalar, pero aquí en anaranjado es una nota al pie de página que en general, si tuviéramos un medio anisotrópico, podría ser un tensor. Y así escribiríamos la ley de Fourier. Entonces, la ley de Fourier con el balance de energía, si hago un balance de energía, que puse aquí la ecuación de balance de energía, con su definición aquí de la energía interna en términos de la temperatura, combinando estas tres cosas, llego a lo que se llama la ecuación de diferencial de calor, o la ecuación de Fourier, que es una ecuación de difusión, y es lo que en matemáticas más adelante vamos a ver, es una ecuación del tipo parabólica. Entonces, esta ecuación creo que es muy socorrida entre los matemáticos que hacen ecuaciones diferenciales parciales. O sea, les gusta mucho, no sé por qué, pero casi todos los libros le dedican mucho a la solución de la ecuación de la temperatura. Bueno, lo de Cattaneo surge porque esta teoría, la ley de Fourier, yo creo que como mucho de las teorías de la física clásica, adolecen de un punto, y es que suponen una respuesta instantánea, ¿no? Es decir, bueno, si yo resuelvo esta ecuación me va a dar una temperatura que depende de la posición y el tiempo, pero esta ecuación supone que en el momento que yo aplico el gradiente de temperatura, inmediatamente empieza a haber un flujo de calor. O sea, o si piensan en la ley en la segunda ley de Newton, cuando la aplico a la ley de gravitación, supone que si quito la luna, por ejemplo, inmediatamente mi sistema se entera que ya no está la luna o sea, es lo que le llaman acción a distancia, ¿no? Que siempre ha sido un problema. Entonces, la ley de Fourier, pues bueno, adolece de eso, ¿no? O sea, ¿por qué físicamente suponer que hay esta respuesta
instantánea, ¿no? Entonces, por ahí de, ¿qué habrá sido después de los años? Creo que fue por ahí de 1900, no sé bien la fecha, la verdad, pero ya fue en el siglo XX. De hecho, Maxwell fue uno, inclusive en el siglo XVIII, Maxwell fue uno que propuso una pequeña corrección a la ley de Fourier, empíricamente. Entonces, ¿qué hacemos para que no haya una respuesta instantánea? Bueno, pues, pues le metemos un retraso. O sea, dice uno, voy a meter aquí un pequeño tiempo de respuesta, un tiempo de retraso, que me dice, cuando yo aplico un gradiente de temperatura, me entero que se aplicó ese gradiente de temperatura un tiempecito después, T más tau. Y si hacemos una expansión perturbativa aquí, podemos, para taus pequeñas, podemos encontrar una ecuación equivalente a la de Fourier, esta de acá, que es la ecuación de Cataneo-Bernot, o a veces, como Maxwell fue uno de los que propuso Maxwell Cataneo-Bernot, que es esta ecuación de aquí. Es decir, otra vez tengo el flujo de calor, es proporcional al gradiente de la temperatura, pero aparece este término, aquí me faltó una derivada, que es la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, esto es una primera aproximación para introducir este retardo. Bueno, ahora hasta aquí todo bien. Y ahora, si repetimos el mismo procedimiento que hicimos con Fourier, conservación de energía, la definición de energía interna en términos de la temperatura, en lugar de obtener la ecuación diferencial de Fourier, que es la que ya habíamos escrito, obtengo lo que se llama la ecuación diferencial de Cataneo-Bernot. Otra vez, si se fijan, es la misma, excepto que aquí nos va a salir este nuevo término. Ahora, matemáticamente son distintas porque este nuevo término hace que la ecuación se convierta en lo que los matemáticos llaman una ecuación hiperbólica. O sea, esta clasificación de parabólica, hiperbólica, tiene que ver con los coeficientes que me aparecen acá, que yo puedo escribir como un determinante, un discriminante, perdón, y hacer la clasificación. Por ejemplo, la ecuación de Laplace es lo que es una ecuación elíptica, ecuación diferencial elíptica. Las parabólicas son las ecuaciones de difusión, como la ley de Fick, o aquí la ecuación de Fourier, y la hiperbólica son ecuaciones de onda. Esta ecuación se conoce también como la ecuación del telegrafista. Y la razón es que si sacan las ecuaciones a partir de las ecuaciones de Maxwell, sacan la ecuación de onda para el campo electromagnético, o sea, imagínense que aquí en lugar de T pongo el campo electromagnético, o sea, el vector de campo electromagnético. Si estoy en el vacío me daría este término, y si estoy en un medio conductor, aparece esta derivada. Supongo que como les interesaban las ecuaciones de Maxwell en cables, por eso se llama la ecuación del telegrafista. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, aquí las unas definiciones. Bueno, aquí la difusividad térmica está dada en términos del calor específico a volumen constante y de la conductividad térmica. Y aquí escribí este término, o sea, cuando saco mi ecuación, a partir de aquí de la de Cataneo-Bernot, resulta que puedo escribir este término en términos de la difusividad térmica y ese tiempo de relajación. O sea, esta es una velocidad, algo se está propagando con esta velocidad. Esto tiene unidades de metros sobre segundo en MKS. Entonces, pues es una ecuación hiperbólica, como las ecuaciones hiperbólicas son ecuaciones de onda, y pues debo de poderla escribir su solución de esta manera. Aquí ya lo escribí en una dimensión, ya quité el laplaciano y lo escribí en una dimensión, porque ahorita voy a trabajar solo en una dimensión espacial y el tiempo. Entonces, hasta aquí, pues dijimos, pues es una ecuación de onda, tiene soluciones de onda, tiene un vector de onda acá, que ahorita vamos a ver cuál es,
Y pues a estas soluciones se les llama ondas de calor o también ondas térmicas. Entonces, hasta aquí parecía bueno, les digo, no, esto no es un campo en que yo haya trabajado, o sea, yo estaba buscando las analogías con el caso electromagnético. Y bueno, antes de seguirle, vamos a ver cuál sería la evidencia de que existe este tipo de ondas. De hecho, cuando no se sigue la ley de Fourier y se sigue, por ejemplo, la ecuación de Cattaneo y Bernot, le llaman comportamiento de no Fourier. Entonces, ha habido algunos experimentos, por ejemplo, este es bastante reciente, del 2019, que hace una descripción de los experimentos, que tratan de medir, meten, por ejemplo, una resistencia, miden la temperatura entre dos puntos, o sea, hay un gradiente de temperatura entre esta resistencia y la orilla, y miden cómo va cayendo la temperatura con la separación y ven si sigue o no sigue la ley de Fourier, ¿no? La ley de difusión usual. Ahora, por alguna razón, este segundo artículo está interesante porque lo hacen en músculo de puerco y en sangre de puerco. Y resulta que el tejido biológico, por ejemplo, grasa, sangre, músculo, se ha visto experimentalmente que no obedece la ley de Fourier usual, pero sigue más como una ecuación tipo Cattaneo. Entonces hay evidencia, no puse bueno, lo pueden buscar con el título, pero este también es de hace un par de años. Entonces, hay evidencia experimental de que pues, sistemas macroscópicos no siguen la ley de Fourier usual. Entonces, bueno, por un lado eso está bien para nosotros, porque entonces no es así como una locura trabajar con esto. Bueno, aquí hay un ejemplo de a qué quiero decir de comportamiento no Fourier. Bueno, aquí hay una curva que me faltó que está, pues ahorita no se fijen esto de Grüyer-Krumschall, pero me faltó ahí una curva que la temperatura como función de la posición puede no seguir la ecuación de Fourier usual. Este otro experimento de este libro, que también tiene un par de años, muestra qué pasaría si yo caliento en un sistema como este, o sea, pongo una resistencia y un gradiente de temperatura entre la resistencia y la orilla y mido como función de la posición cómo cae la temperatura. Entonces, aquí es como si fuera Fourier, y aquí es esta que es dorada, es como si fuera Cattaneo. Entonces, si se fijan, hay una diferencia entre si es Fourier o no Fourier. Entonces, hay evidencia experimental de que sistemas macroscópicos no obedecen el comportamiento usual de Fourier. Bueno, ahora, ¿para qué queremos esto? En realidad, cuando vimos que era una ecuación de onda, pues yo dije, pues una onda es una onda y podemos hacer algo que se ha hecho mucho en física, que son los análogos, ¿no? Por ejemplo, los cristales acústicos. O sea, si yo resuelvo en un sistema, en una cadena de átomos, la ecuación de Schrödinger me da la estructura de bandas de un cristal no sé, electrónico, o lo que llamaríamos la estructura de bandas de cristales. Si pongo un sistema de distintas impedancias acústicas, pues tengo un cristal acústico. Si pongo distintos índices de refracción, me dan cristales fotónicos. Entonces, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, para la ecuación de Schrödinger, se han buscado análogos clásicos y ha dado lugar a todo esto de los cristales fotónicos, fonónicos, y dije, pues ya la hicimos, porque es una ecuación de onda. Aquí puse un dibujito del Wikipedia donde el flujo laminar se puede comparar al flujo de una onda acústica, que se puede comparar, hacer un mapeo a la dinámica de huecos y electrones en un sistema superconductor, o por ejemplo en cuestiones de plasmónica, de excitaciones propias de electrones,
pues, con problemas de plasmónica. Entonces, parece que lo único que hay que hacer es resolver la ecuación de Cataneo en un sistema adecuado y ver qué hacemos con el flujo de calor. Que ponga aquí mi reloj porque luego hablo mucho y se me va el... Ah, no, voy bien, tiempo. Bueno, el problema que tenemos... bueno, dejen que siguiendo esa idea, este artículo apareció el año pasado, en 2019, que es esto de cancelación de la dispersión de ondas de calor de Cataneo, y tiene que ver con metamateriales. Estos metamateriales que tal vez han escuchado, la idea es diseñar un material compuesto como hecho de dos materiales distintos, que tengan propiedades que usualmente no se encuentran en la naturaleza. En el caso de óptica se tratan de hacer materiales invisibles, por ejemplo, que yo mandara una onda de luz aquí donde está el cursor y que no se dispersara nada. Se han hecho para materiales acústicos. De hecho, se ha hecho también para la ley de Fourier, o sea, materiales que yo pueda diseñar con ciertas conductividades térmicas y que sea, que sea invisible a ese gradiente de temperatura. Y en este trabajo lo que dicen es, pues vamos a resolver la ecuación de Cataneo, mando una onda de calor en la dirección X, aquí imagínense que viene una onda de calor donde estoy moviendo el cursor, se dispersa por este dispersor, pero yo diseño estos materiales para que esta esferita sea invisible, ¿no? Que no se disperse. Entonces, pues al parecer ya alguien tenía la misma idea que nosotros, ¿no? Explotar el hecho que esto es un fenómeno ondulatorio y pues lo que se hizo en un caso lo podemos hacer en y ahora sí que darle vuelta a la maquinita, ¿no? Ahora, aquí es donde la historia se pone un poquito más triste porque Ángela se puso a buscar, bueno, no sé por qué, yo le echo la culpa a ella, pero se puso a buscar que algo estaba raro, ¿no? Y les voy a, como antecedente, mostrar que sí encontró que algo estaba raro. Imagínense que tenemos el caso de las ondas electromagnéticas, que es este de acá. Esta es la ecuación del telegrafista. Pues tengo esto, pues aquí esto sería proporcional a la conductividad para un material óhmico, pues la velocidad en el metal. Tengo mi campo electromagnético, puedo construir, como es por medio de las ecuaciones de Maxwell, tengo el campo eléctrico, puedo construir el campo magnético. Aquí obvié la dependencia en posición y tiempo. Construyo mi vector de Poynting. El vector de Poynting, por esta relación de acá, va a ser proporcional al cuadrado del campo, y el flujo de energía, que es, o sea, que es el vector de Poynting, a través de una superficie es distinto de cero. Este promedio son promedios temporales. Como tengo una onda que oscila en el tiempo, pues casi siempre tomo el promedio temporal, es lo que mido. Entonces, el flujo promedio a través de una superficie es distinto de cero. De hecho, que el vector de Poynting sea proporcional al cuadrado del campo tampoco es raro, pues siempre nos dicen que la energía de una onda es proporcional a su amplitud. Y aquí sería también el caso, ¿no? La densidad de energía electromagnética sería, con las unidades correctas, E cuadrada más B cuadrada. Entonces siempre hay cuadrados con esto de la energía o el flujo de energía de las ondas. Ahora, aquí es donde pasó algo raro, que se puso a buscar y encontró este artículo, no me acuerdo dónde está en España, Agustín Salazar, que hacía un estudio de la propagación de la energía de ondas térmicas. Entonces, pues él dice, lo que mostró es, bueno, esa es una cantidad cuadrática. El tener esa cantidad cuadrática al sacar el promedio temporal me da distinto de cero, pero resulta que en la ecuación de Cataneo
no tengo una cantidad cuadrática. O sea, ya puedo resolver mis ecuaciones, las hice para la temperatura, y a partir de la temperatura puedo sacar, del gradiente de temperatura, puedo sacar el flujo de calor. Y si saco el promedio temporal y el flujo a través de una superficie, que esto es normal a la superficie, me da cero. O sea, no hay más, no, o sea, el que no me dé cero en acústica o en electromagnetismo es que porque los flujos van como una cantidad al cuadrado, y aquí el flujo ya es la Q, no es una cantidad que obtenga de otras cantidades y que las eleve al cuadrado. O sea, el cuadrado es importante porque es lo que hace que este promedio temporal me dé distinto de cero. Entonces, como que la conclusión es qué sentido tiene hablar de transmisión, dispersión o reflexión. O sea, regresando a este artículo, es como que, pues no, ¿qué estás, de hecho, qué estás haciendo, no? Bueno, aquí entonces hicimos dos cosas. Bueno, una aparte de que yo dije, pues ya no se pudo hacer nada, le escribimos a los autores de este artículo, o sea, con el argumento de Salazar, les digo, mira, está esto y cómo lo justificas. Eh, Estos autores han sido bastante amigables, o sea, nos dijeron, pues, la verdad me dijeron, no sabemos. Primero me dijeron que iban a escribir una errata a su artículo, pero luego concluyeron de que pues tampoco sabían qué estaban calculando, ¿no? Y Salazar, que le escribí también, porque dije, pues ahora qué hago, él como que dijo, bueno, tiene que ver más con cómo quieres definir tú una onda, ¿no? O sea, una onda como solución de una ecuación hiperbólica y no necesariamente que el flujo de energía tenga que ver con una amplitud al cuadrado. Ahora, entonces aquí están estas definiciones que les recomiendo, estos dos libros, especialmente este de Nobel, que es una introducción a la teoría matemática de ondas, que simplemente dice es una señal que se transfiere y que le puedes asociar una velocidad reconocible, ¿no? Que le puedo asociar una velocidad de propagación. Y esta otra definición que dice, pues mientras sea una solución de este tipo, de una ecuación hiperbólica, lo puedes llamar onda, independientemente de que si hay un flujo cuadrático que de cero o de distinto de cero, ¿no? Entonces, el problema es que entonces como que la interpretación física queda un poquito más difícil. Bueno, dado eso, como qué sería una onda, o sea, estábamos pensando qué otro tipo de onda conocemos, que no propague energía, por ejemplo, ¿no? Como el caso acústico o el caso electromagnético. Bueno, aquí no puse el videito, pero pues las olas en el estadio, este es un experimento que hicieron chiquito, pues la ola en el estadio a final de cuentas se puede describir, o sea, las olas del estadio, con el Estadio Azteca, aquí vemos que de repente brinca el que está con camiseta verde, y ya que brinca este, y así se va, ¿no? Y entonces se hace la ola, les digo, como la ola del estadio, y resulta que es una ola que propaga, o sea, se le puede asociar una velocidad de propagación, se puede mostrar que sigue una ecuación hiperbólica, y bueno, en realidad no estoy pasando energía de este individuo al que sigue ni al que sigue, no estoy propagando una señal. Y de hecho podría yo poner condiciones de que, pues cuando llegue alguien con una camiseta amarilla, parte rebote, ¿no? O sea, que en lugar de brincar un metro, brinque medio metro, y este que está aquí junto vuelva a brincar en sentido contrario, ¿no? O sea, podría ser yo una dinámica de reflexión, transmisión, pero no necesariamente de energía de uno al otro, ¿no? Es una transmisión como de señal, de alguna señal reconocible. En el caso de Cataneo-Bernot sería pues el flujo de calor y la temperatura. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, dado que no hay una cantidad cuadrática, definimos la reflexión de una onda análogo a lo que se hace en electro o en acústica como el flujo que se regresa comparado con el flujo
que se transmite, el flujo inicial, ¿no? Que es como se hace en ondas, ¿no? O sea, yo mido la intensidad que incide, la intensidad que se refleja de una onda electromagnética entre la que incide, eso me da la reflexión. Y la transmisión es pues, la Q que se transmite entre la que incide. Excepto que noten otra vez que aquí no está el cuadrado, o sea, no es una cantidad cuadrática. Eso es un punto importante. Bueno, pero la interpretación, aquí hay todavía, lo dejamos un poquito en duda, ¿no? Bueno, y la cuestión con esto de las ondas es que hay, aparte de unos intercambios con árbitros cuando mandamos este trabajo, hay como dos posiciones. Una, como dijo un árbitro, esto de Cataneo es solo una teoría y déjenlo así, así como que no hay evidencia, no hay, a menos que hagan un experimento, no pueden, no es más que una teoría. Otros tienen una posición un poco más flexible, decir, bueno, hay que explorar de qué se trata. Y este artículo de Bright y Shang hablan de una serie de problemas y ¿cómo se llamaría? Interpretaciones equivocadas de la ecuación de onda, ¿no? Una de ellas es la reflectividad como una cantidad cuadrática. Pero entonces nosotros vamos a tomar esta posición de que vamos a calcular algo que puede ser una transmisión, una reflectividad de esta forma y qué nos da. Bueno, a raíz dejen que me quede en esta página, de esos intercambios digo, aquí ya estoy haciendo un poco limpiando la historia, ¿no? Porque siempre en las presentaciones como que se presentan los éxitos y no todos los fracasos, pero bueno, haciendo un poquito de psicología inversa con los árbitros, una de las objeciones que están implícitas en esto de Cataneo es que, bueno, sigue una ecuación que no es de Fourier, es un comportamiento de no Fourier, pero ¿por qué dicen que son ondas? O sea, ¿cómo saben que son ondas o que tienen un comportamiento tipo onda? Entonces decidimos, ahí es donde viene una parte de lo que hicimos y se los voy a presentar. Imagínense, ahorita les platico por qué lo hicimos de esta manera, que yo tengo un material gris, o sea, tengo donde se propaga, pongo aquí una fuente de calor, así como el que les mostré del músculo porcino, que fuera una resistencia, viaja, en principio se difunde el calor por este material y encuentro un material 1, luego 1, 2, 1, 3, tengo un medio laminado. Y aquí ya tengo un sustrato, que por facilidad voy a suponer que este medio entre este y este es el mismo. Resuelvo la ecuación de Cataneo en cada una de estas capas, que es una ecuación de onda sencilla. Cuando resuelvo la ecuación de Cataneo, me sale bueno, me saldría esta ecuación tipo Laplace, perdón, como de Helmholtz, ¿no? Sería, pero la K, que es el vector de onda, tiene esta definición. O sea, es un vector complejo que otra vez no tiene problema, es como en el caso del electromagnetismo y la ecuación del telegrafista. El que tenga un vector de onda complejo simplemente quiere decir que son ondas que se propagan, o sea, si esta K es compleja y que van decayendo, ¿no? Como el caso de ondas electromagnéticas en metales. Y recuerden que la Q y la T están relacionadas por la ecuación de Cataneo, así como Fourier me relaciona el flujo de calor y el gradiente de temperatura, la ecuación de Cataneo me relaciona el flujo de calor con el gradiente y con la derivada temporal. Entonces, si conozco la T, conozco la Q, y resulta que pues se parece mucho al electromagnetismo, ¿no? Acuérdense que B, por las ecuaciones de Maxwell, lo puedo relacionar con la derivada espacial del campo eléctrico. Esta cantidad que está aquí va a tener que ver con lo que se llama en ondas impedancia, impedancia, ¿no? Aquí sería una impedancia térmica, que quiere decir qué tanto de la onda se refleja o se transmite, ¿no?
En el caso acústico se llaman impedancias acústicas y en el caso electromagnético pues es la impedancia ese se llama impedancia de superficie. Y toda esta descripción de acá, les digo, es muy parecida a el caso de electromagnetismo, ¿no? Entonces, lo hacemos. Si se acuerdan de la clase de óptica, cuando tengo medios laminados, se pueden construir matrices de transferencia que me relacionan lo que pasa en una capa con lo que pasa al otro lado de la capa. O sea, si ustedes lo vieron en óptica o hacen cristales fotónicos o acústicos, esta matriz de transferencia van a decir es la misma que yo uso, excepto que ahora depende de algo que involucra el tiempo de retardo y la conductividad térmica. O sea que es un mapeo al problema de ondas. Y dado eso, pues, aquí me lo salto rápido, ¿no? Nada más quería mostrarles el detalle que esto es reconocible, por ejemplo, en los libros de óptica, y puedo calcular la reflectividad y la reflexión y la transmisión. Estas cantidades pueden ser complejas y como en el caso de óptica, insisto, no saco el valor absoluto al cuadrado, es solo el valor absoluto porque es lo que puedo definir. Que por cierto aquí les recomiendo el libro de Rolando Pérez sobre matrices de transferencia y funciones de Green. Bueno, de hecho, ¿cómo ando de tiempo? Bueno, inclusive podría yo decir que en lugar de tener un número finito de capas, que tuviera un montón de capas, como se hace en estado sólido, que tengo un cristal infinito y se usa lo que se llama el teorema de Bloch, y sale el teorema de Bloch, acuérdense que me relaciona las ondas en una celda unitaria con cualquier punto del cristal. Entonces, lo que quiero decir con estas transparencias es que puedo hacer un mapeo a estos problemas porque es una ecuación matemáticamente hiperbólica. Ahora, pues vamos a resolverla dejando a un lado estas cuestiones de que si se refleja, se transmite, qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí puse en esta tabla algunos de los materiales que se usan. Material 1 y 2, sus propiedades, la conductividad térmica, el calor específico, la densidad y estos tiempos de respuesta, son consistentes con grasa y músculo, más o menos. O sea, creo que esto sería grasa, esto sería músculo, y aquí puse un metal, aluminio. Entonces, si yo hiciera un cristal infinito, y ahorita les digo por qué un cristal infinito, puedo sacar estas curvas, que es la frecuencia contra el vector de Bloch, que posiblemente las reconocen como las estructuras de banda en los cristales. Entonces, pues saca uno regiones, esta es la parte imaginaria del vector de onda, esta es la parte real, saco regiones, aquí si se fijan termina en pi, y aquí sería menos pi, que es la zona de Brillouin, y hace uno, mostró uno que existe una estructura de bandas térmicas. Ahora, este trabajo lo reportó aquí Chang en el 2018, de hecho de ahí sacamos estos datos, pero otra vez no calculaban reflectividades y no sabíamos por qué. Entonces, nuestra sospecha es que era porque sabían del problema y lo estaban escondiendo, ¿no? Esto de que si se refleja, que se refleja. Pero aquí puse nosotros calculamos si fuera un cristal, imagínense que en X igual a 0 incide una onda y de 0 en adelante es un cristal infinito, puedo calcular las reflectividades y pues donde hay, en la zona de Brillouin tengo una reflectividad muy alta que sería equivalente a una banda prohibida. O sea, es una zona de frecuencias donde no puedo transmitir energía hacia el sistema. Entonces, bueno, esto fue parte de la discusión con los árbitros y a final de cuentas lo que decidimos fue
hacer una propuesta que decir, bueno, el cuestionamiento es que no son ondas. Entonces vamos a hacer un experimento o una propuesta experimental que muestre que estas ondas sí, o sea, que hay un experimento donde se puede mostrar que la solución de Cataneo-Bernot sí son ondas. Entonces, lo primero es, vamos a calcular nuestra reflectividad, que no es al cuadrado, insisto, en dos materiales. Por ejemplo, de la tabla anterior, entre el material 1 y 2, que eran como grasa y músculo, sale esta curva. Entonces dice uno, bueno, confusión de la frecuencia, tengo una reflectividad. Y luego, entre el material 1, que es, les digo, piensen en grasa y aluminio. O sea, pongo un metal, pues todo se refleja. O sea, es un reflector muy bueno. Entonces, tengo materiales de distinta reflectividad y eso me permite construir, como en óptica, un espejo de Bragg. Un espejo que en el caso de Bragg, por ejemplo, es índice de refracción bajo, índice de refracción alto. Aquí pues vamos a poner que son materiales con propiedades térmicas que me dan reflectividades altas y bajas. Entonces, justamente la idea era, así como existe para el experimento de la doble rendija de Young para ver si los electrones tenían comportamiento ondulatorio, dijimos, pues vamos a hacer algo parecido para ver si se puede, si estas soluciones de la ecuación de Cataneo son solo de difusión o son ondas. Entonces, lo que hicimos pues fue construir un espejo, o sea, decir aquí, imagínense que aquí tengo un material, bueno, no construimos el espejo, proponemos la construcción del espejo porque esto es trabajo teórico y ponemos aquí un material, otro material y se sigue, ¿no? Esto sería nuestra celda unitaria. Luego repetimos esta celda 2 veces, luego 3, etcétera. Y aquí es lo que estoy mostrando, la reflexión como función de la frecuencia para unos parámetros, y a medida que aumento este número n, es el número de bicapas, por ejemplo, si n2 serían 2 de estas unidades repetidas, 3 serían 6 capitas, porque son 3 unidades repetidas, y así sucesivamente. El caso anaranjado es el caso que resultaría si esta estructura la repitiera a infinito, que fuera rojo, morado, rojo, morado, rojo, morado, hasta infinito. Entonces, aquí lo interesante es que con pocas capas, como tengo una solución que decae y para los parámetros de la ecuación de Cataneo decae muy rápido, se comporta un cristal finito o un espejo finito muy rápido, se empieza a comportar en las zonas prohibidas, que son estas, como un cristal perfecto. Entonces, si pasa eso, tiene que ser, esto solo puede pasar si es un comportamiento tipo onda. O sea, si no, me iría bajando el flujo de calor y ahorita les muestro unas gráficas y eso no podría pasar. Entonces, lo que decidimos es calcular la reflectividad y calcular en esta gráfica de aquí abajo cuánto calor fluye hacia el sistema. O sea, imagínense que tengo un flujo de calor y digo, ¿cuánto fluye al sistema? Si es cierto esto, donde está la banda prohibida, que es donde decimos que todo se refleja, debe de haber poco flujo de calor. Entonces, esta gráfica es como la anterior. Tengo un espejito de Bragg de 2 unidades, luego tengo uno de 4 capas o 2 bicapas, y para 15 de estas celdas ya es casi el caso perfecto, que son estos puntitos morados. Y si hace uno, el flujo de calor, si calculo, aquí esto es frecuencia también, no se ve el eje aquí abajo. No, perdón, esto es el número de bicapas, perdón. Aquí es 5, sería 5 de acá, 10 serían 10 bicapas. Entonces, el eje horizontal es la N. Esto es la frecuencia y los colores son el flujo de calor hacia el sistema. Entonces, si se fijan en este rango de frecuencias, tengo estas líneas, esta zona oscura que estoy diciendo, no hay flujo de calor. O sea que si la ecuación de Cataneo es
Si es un tipo de onda, por problemas, por cuestiones de interferencia, no fluye calor. A diferencia de que si fuera un comportamiento difusivo tipo Fourier, siempre tendría un flujo de calor hacia el interior de mi espejo. Dejen que, bueno, esto es otra propiedad que queremos explotar, que es cuando se tienen espejos de Bragg y se rompe la periodicidad, por ejemplo, que tuviera aquí mi espejito y aquí a la hora de construirlo puse un defecto. ¿Cuál es el defecto? Que el ancho cambia en 10%. Tengo capa de este ancho, capa de este ancho, capa de este ancho y de repente cambia el ancho. Eso introduce lo que se llaman estados de defecto, que también por interferencia, donde antes no tenía un estado, me sale, o aquí estas flechas muestran estados nuevos que salen, y entonces aquí, por ejemplo, de repente tengo este piquito, donde hay mucho flujo de otra vez, estoy aquí graficando el flujo hacia el espejo, o sea, viene el flujo de calor y cuánto se está transmitiendo. Entonces aquí de repente me aparece algo que sí transmite mucho, pero también me aparece otra banda prohibida, que es esta de acá, donde dice, después de un cierto número de capas, ya no vas a transferir nada. Ahí, perdón. Y esto también es consistente con un fenómeno ondulatorio. Entonces, esta es la propuesta de hacer, por eso, cristales de Bragg térmicos, como para tener ya una demostración del carácter ondulatorio de las soluciones de Cataneo-Bernot. Esto es simplemente jugar con la simetría del problema. O sea, aquí puse otro defecto que rompí la simetría, o sea, es azul, amarillo, y en lugar de seguir azul, sigue amarillo, y otra vez me da defectos, estados de defecto, que permiten, por ejemplo, en este caso, tener zonas de mucha transmisión de flujo de calor. O sea, que esto tiene dos posibilidades, ¿no? Una, demostrar que es fenómenos ondulatorios, y la otra, que con estos sistemas yo puedo modular el flujo de calor. O sea, puedo mandar, hacer como filtros pasabanda, pero térmicos. Bueno, me voy a apurar que ya para que me quedan 10 minutos. Bueno, otras cosas o sea, esa es la propuesta, ¿no? Como decir, bueno, una propuesta conceptual, porque lo que no estamos diciendo es cómo hacer el experimento, ¿no? Decir, bueno, con el equipo disponible que hay, con los experimentos que se han hecho, es posible hacer un experimento de Bragg, y esto es lo que les debe de salir. Hay cosas que, como les decía, que no es obvia las implicaciones como en otros campos, como en el caso electromagnético. Regresando a este experimento, este trabajo de metamateriales, que es de dispersión de ondas, viene una onda térmica, se dispersa, pero ¿qué quiere decir dispersión de campo lejano? Si la onda se atenúa mucho, porque esta onda, la solución de Cataneo es una onda que se atenúa mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, otra cosa que estamos trabajando ahorita, y ahorita les digo por qué está relacionado, es lo que se llama terapia fototérmica. En la terapia fototérmica, lo que uno hace es tener nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas de oro, las inyecta uno en un tumor, aquí hay un ratoncito, las ilumina con un rayo láser, las partículas se calientan, y entonces ese calentamiento local destruye el tejido canceroso. De hecho, se ha hecho mucho trabajo en esta dirección, pero ¿por qué se calienta la partícula? Bueno, esto tiene que ver con la respuesta que se llama plasmónica de las nanopartículas. Mando luz, por ejemplo, acá, empiezan a oscilar los electrones, creo modos localizados que son plasmones,
y puedo transferir energía de mi pulso de luz a la nanopartícula. Simplemente aquí en el trabajo, estos dos trabajos de Bafú muestran que es muy simple la manera de escribir cómo se calienta, cuál es la temperatura que alcanza la nanopartícula. Y aquí lo importante es la I, que es la intensidad de mi rayo láser. Entonces, está en agua y esta es la conductividad del agua. Y esto, si se acuerdan de su clase de Electro 2, es la polarizabilidad de una partícula en un campo eléctrico. Aquí sería pues, el campo electromagnético del láser. Entonces, depende de la función dieléctrica del agua, del oro, de la función dieléctrica del agua, y esto es como se calienta. Aquí puse una estrellita roja porque una desviación de este trabajo que, como yo he trabajado en estas cosas de plasmones, es si yo puedo controlar los valores de esta epsilon, o sea, si estas numerador fuera muy parecido, estas dos cantidades se haría cero y casi no se calentaría, y si fueran muy distintas se calentaría mucho. Entonces, ¿cómo puedo manipular esta epsilon para modular el calentamiento de la nanopartícula? Pero bueno, esto es, le puse estrellita roja porque esto se desvía un poco del tema, ¿no? Digo, por si a alguno de ustedes les interesa. Pero bueno, dado que ya tengo la temperatura, una nanopartícula a una temperatura T, pues se supone que se va el flujo de calor, la difusión del calor hacia el tejido canceroso, es lo que va a destruir el tumor. Entonces, aquí está una caricatura, por ejemplo, caliento, mi partícula se calienta y aquí se difunde el calor y se difunde como Fourier o como no Fourier. ¿Por qué nos interesa? Porque como vimos, el comportamiento no Fourier es muy característico de tejido orgánico, o sea, grasa, músculo, sangre. Entonces aquí puse no es un cálculo, es casi una caricatura, que si fuera Fourier sería algo así, y si fuera no Fourier sería la naranjada. Aquí esta línea es la envolvente, pero la solución de Cataneo-Bernot es una onda, son ondas que van decayendo, y el problema es que todos los modelos suponen que es una difusión tipo de Fourier. Si yo creo que mi temperatura está acá, por ser una onda, podría ser que en realidad esté en un mínimo y no estoy calentando donde creo que estoy calentando. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es resolver este problema. Decir, bueno, si caliento mi partícula con un láser pulsado, ¿cuál sería espérame, ¿cuál sería el campo de temperatura alrededor de la nanopartícula? ¿Es la línea negra, que es Fourier, o es la línea anaranjada? Y les digo, pues la importancia es por qué, qué tanto estoy calentando en lo que sería el tumor. Entonces eso implica resolver otra vez, aquí lo escribí, o sea, la ecuación de Cataneo-Bernot, que como ecuación de onda la puedo escribir como una ecuación de Helmholtz, con una fuente que varía, o sea, dada esta fuente que depende del tiempo y que la estoy calentando con un láser pulsado, ¿cuál es el campo de temperatura alrededor? Fourier o no Fourier. Bueno, estamos en eso, y digo estamos en eso porque nos estamos atorando en algunas cosas de las matemáticas, porque nos están dando temperaturas negativas que no puede ser, y digamos que ahorita estamos en esta parte de solución del problema, ¿no? De Cataneo-Bernot. O sea, esto sería otra aplicación de Cataneo-Bernot. Y bueno, ya para terminar, pues las conclusiones es, creo que hay mucho que entender, y les digo, contrario a lo que pensamos inicialmente, no es directa la aplicación a otros sistemas como podrían ser ondas acústicas, ondas electromagnéticas. Pues el sistema es como una propuesta para los experimentales de cómo demostrar que el comportamiento no Fourier es un comportamiento ondulatorio. Estamos estudiando estas consecuencias en la fototérmica, cómo se difunde el calor alrededor de una nanopartícula en tejido
vivo, ¿no? Como Fourier o como no Fourier, y eso, como les digo, tiene consecuencias en las perspectivas de la fototerapia. Y hace una semana, Juan, nuestro colega Juan Escobar, le mandé el artículo que enviamos porque él es muy, tiene muy buen ojo y me hizo una propuesta que no, que es hasta ahorita una propuesta. Bueno, si tienes un flujo en una dirección, se puede meter una no linealidad y tener algo así como un diodo térmico, o sea, se puede rectificar el flujo de calor. Entonces, bueno, este último queda como una propuesta que vamos a explorar y ya con eso concluyo. Y espero no haberme ido rápido, pero todavía no me acostumbro a dar seminarios hablando a la pantalla, ¿no? Son cosas que uno tiene que, todavía está ahí en ese asando, pero bueno, con esto concluiría el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Les pedimos a los asistentes al Zoom que enciendan sus micrófonos para darle un aplauso a Raúl. Gracias. Pasamos a la parte de las preguntas. Pueden hacer los asistentes al seminario preguntas y también pueden hacer preguntas en la página del seminario del Departamento de Física, donde están los comentarios. Patti, si quieres empezar, vamos uno y uno. A ver, yo tengo varios comentarios, pero yo creo que lo voy haciendo uno por uno. A ver, Raúl, aquí nada más hay que acordarnos que la ley de Fourier, ahorita vamos a ver la ley de Fourier, esa ley de Fourier en principio es válida en el caso estacionario. Para que la ley de Fourier se conserve, tú tienes que mantener exteriormente el gradiente de temperatura fijo. Entonces, en el momento en que yo no tengo el gradiente de temperatura fijo, obviamente va relajando la temperatura, el gradiente se va haciendo cero y al final tu flujo de calor se va haciendo cero. Entonces, en el momento en que uno puede plantear si el calor se difunde o se propaga, o como lo quieras ver, a la Fourier o a la no Fourier, o sea, a mí me preocupa un poquito porque Fourier tal cual, es estacionario. ¿A qué te estás refiriendo? Ahora, nada más una preguntita. A ver, ya de una vez ahí va la segunda. Cuando yo tengo mis coeficientes de transporte, como la conductividad térmica, el coeficiente de difusión, como tú decías hace rato, yo puedo decir Fourier o no Fourier, Fick o no Fick, pero eso va a depender del sistema. En el caso que tú hablaste del tejido humano o del tejido de puerco o de la sangre, obviamente ahí la difusión, todo porque son sistemas complejos, no son sistemas homogéneos. Entonces lo que va a pasar es que tu coeficiente de difusión y tu coeficiente de conductividad térmica van a depender tanto de la posición como del tiempo. Ya no van a ser, aquí en la ley de Fourier, la capa, el coeficiente de conducción es constante. Constante, o sea, puede depender de la temperatura, de la densidad, de lo que tú quieras, pero cambia con la posición y puede cambiar con el tiempo, que es cuando ya hablas de un fenómeno no Fourier o no Fickiano. Entonces, bueno, esa es la primera, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir Fourier? Fourier quiere decir que capa es constante o que es lineal o qué sería. Es la primera pregunta. Bueno, o sea, las dos comentarios, o sea, creo que mi única, lo que objetaría sería lo de obviamente, porque eso ha sido un problema para nosotros. Pero bueno, sí, lo que dices es cierto, ¿no? Deja que cierre aquí. Fourier es para el caso estacionario, ¿no? Si yo calentara, por ejemplo, un cuerpo a una temperatura T, pues a final de cuentas, la parte de cataneo, a ver, deja que me cambie, esta parte, pues si mi fuente de calor no depende del tiempo, pues recupero Fourier,
¿no? Entonces, sí, por eso en la parte que les platicaba de las nanopartículas, de que calentamos con un láser pulsado, es que tengo que meter una dependencia en el tiempo en mi fuente de calor, ¿no? Si no, recupero Fourier. Ahora, bueno, lo que tú decías de que tanto Fourier como Cataneo, pues estoy aquí suponiendo que tengo una K constante y tejido biológico es, es inhomogéneo, ¿no? O la sangre, por ejemplo. Bueno, en el caso de los experimentos que se hacen, en realidad tú de alguna manera estás promediando sobre todas las Ks que tienes, las conductividades térmicas que tienes en tu sistema. Sería como como si estuviera resolviendo mis ecuaciones, ya sea Fourier, si tuviera una fuente fija, o si tuviera una fuente de calor pulsada, como si tuviera una conductividad promedio. O sea, no estoy viendo el detalle. Esa sería, ahora si me voy por ejemplo, a un sistema de cuenta, longitudes de onda muy chiquitas donde yo ya lo pudiera diferenciar, entonces ya no sería válido Cataneo, ¿no? Pero digamos que en los experimentos tú dices, bueno, mi difusión de calor se va a ver como si fuera por un medio homogéneo, ¿no? De hecho, o sea, lo que tú dices, si te entendí bien, es el comportamiento no Fourier que se observa, por ejemplo, en tejido porcinos, puede ser por esta inhomogeneidad, ¿no? O sea que la fuente, de hecho, la fuente de tu propagación, Catáneo, sí. La primera causa es la inhomogeneidad de tu coeficiente de transporte. Sí. Porque es cuando tú dices fiquiano o no fiquiano, por ejemplo, tú tienes en difusión. Si tú tienes, ¿cómo se difunde? ¿Qué pasa si yo tengo un medio poroso? Ajá. Se vuelve no fiquiano y el rompimiento de la validez fiquiana es porque ya tu coeficiente de difusión ya depende de la posición. Digo, esa es una posible fuente. La fuente de tener un comportamiento no Fourier es debido a la forma de tu coeficiente de transporte. De acuerdo. Ahora, en los cálculos que presenté, por ejemplo, de los espejos de Bragg, estoy suponiendo que en cada capa la K es constante, ¿no? Pero me espero que alguien más pregunte. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, sí, en un medio inhomogéneo, de hecho, los datos de la tabla que usamos, ellos suponen que son cantidades promedio, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con tus objeciones. Bueno, mi tercera me espero que alguien más pregunte. Hola, hay una pregunta de Rumen Ivanov en el Facebook. ¿Hay experimentos realizados para ver si es Fourier o no Fourier? Resultados. Sí hay unos experimentos, a ver, como los que mostré, a ver, ¿dónde estaban? Como estos de acá, ¿no? De conducción de calor y en esto se dan, estas dos referencias serían. Ahora, en los dos, en unos casos, o sea, se ve que no es Fourier. O sea, esa es una conclusión, pero también hay veces que se ajusta a Cataneo o a veces le ponen, hay otra ecuación que es Cataneo con derivadas fraccionarias, que se ajusta mejor. Entonces, no hay, digamos, que lo que se puede decir es que hay experimentos que muestran que es no Fourier. Eso sí. Y ahora, ¿cuál es la buena? En algunos les digo que sí depende mucho del sistema, ¿no? No sé si, sí. Completa su pregunta. ¿Se trata de experimentos con espejos térmicos o diodos térmicos? Espejos térmicos, sería espejos térmicos. Ok.
Hay aquí en el chat otra pregunta. Ah, no, tú, no, ¿cómo? Ajá. No, no, espérame. Ah, Alejandro. Alejandro es el que va a preguntar ahora. Sí. ¿Qué tal? Hola, buenas Hola. tardes. Raúl, muchísimas gracias por la charla. La verdad está padre este tema, ¿no? De transferencia de Ujú. calor, ¿no? No sabía, ¿no? De todos estos trabajos, la verdad es que está padre y de las Sí. propuestas de los experimentos y de, pues no sé, como yo hubiera pensado que toda esta serie de experimentos pues ya estaban como hechas, ¿no? O sea, como que son Sí. cosas Ujú. pues basiconas, no sé, ¿no? Pero bueno, me sorprende, pero bueno, pues está padre. La pregunta es, para el caso, digamos, que a nosotros nos interesa, ¿no? Este rollo de la nanoplasmónica, Sí. yo tengo esta duda desde hace tiempo, y es, para calentar de manera eficiente la nanopartícula, pues uno sintoniza, ¿no? La frecuencia del láser con el Ajá. tamaño de la partícula o la resonancia de la partícula o de lo que se trate, ¿no? De tal manera que tú puedas asegurar que tú tienes un field enhancement significativo, digamos, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguna relación entre cómo se calienta la nanopartícula con el módulo al cuadrado del campo eléctrico local o el campo eléctrico local? No, ¿O puede que no sea así? O sea, puede que el enfoque, el approach que estamos siguiendo ¿no? Tú diseñas tu nanoestructura de tal manera que tengas una resonancia y le quieres pegar a esa, ¿será que no es el óptimo? ¿O cómo no, está? bueno, es que son dos partes, ¿no? Una es, tú calientas tu nanopartícula, como dices, por ejemplo, con un láser, ¿no? Ahora, una vez que esté caliente tu nanopartícula y la meto en tejido, ¿cómo se difunde? Cierto, tienes razón, son dos preguntas en una. Ahorita estaba pensando más bien en la primera, es decir, si yo le pego a la nanopartícula la frecuencia de resonancia, ¿caliento de manera eficiente o el pico de eficiencia en calentamiento puede estar en otra longitud de onda? No sé, porque por ejemplo, aquí en esta expresión que es la de Bafuma simple, bueno, aquí entra la intensidad del láser, ¿no? Que aquí Ajá. estaría lo que tú preguntabas que sería como el campo al cuadrado, aquí es el vector de onda, o sea, de hecho, el KR cuadrada con esta parte sería ¿cómo se llama? La sección transversal, ¿no? Sería proporcional a la sección transversal de dispersión. O sea, estaría relacionado más bien con la sección transversal de absorción, ¿no? De absorción, De sí, absorción, ok. sí. Ok. Pero entonces sí coincidiría, o sea, digamos, sí sería como el óptimo, o sea, Eh, si realmente estoy calentando la nanopartícula, si le pego ahí de manera óptima, o podría ser, digo, pensando en este rollo de la no causalidad en las suposiciones de esta respuesta térmica, ¿podría estar, digamos, shifteada? Yo creo que no, creo que te digo No, ok. que aquí, o sea, imagínate que tuviera este sistema, bueno, aquí lo pusieron en agua para poder difundir el calor, pero podría estar en vacío, o sea, ¿qué temperatura alcanza mi nanopartícula, no? Sí estaría, por ejemplo, en el pico de la absorción, ¿no? Ok, O sea, ok, en la resonancia plasmónica. ok. Al Y menos ya, aquí, ¿eh? digo, y entonces ya el problema sería cómo se difunde por el medio particular que tengas alrededor y otras complicaciones. Ándale. Ok, Nada ok, más que esto lo ok. puse porque, pues así con lo que, bueno, tú has hecho y un poco con lo que he hecho, la cuestión es cómo truqueamos esta parte para Sí, cambiar la temperatura o de hecho para que no se caliente, ¿no? o para que no se caliente. Ok, Sí, ok, perfecto. Gracias, Raúl. sí. Gracias, Adriana. Hay un comentario en el Facebook. Juan Escobar te manda aplausos. Ah, gracias. Pati, ¿querés hacer otra pregunta? No hay ahorita preguntas en el Facebook. A ver, una cosa. En el ejemplo que pones de que están haciendo como la ola del espacio, Ujú. del estadio, perdón, donde finalmente estoy pensando un poco en una onda acústica. Entonces, en el caso de que tú tengas una onda acústica, tú lo que tienes obviamente es la señal y tú lo que sí tienes es, claro, la señal les va a dar información para que se muevan, que es como en una onda Ujú. acústica. Pero en una onda acústica, el medio por el cual está pasando la señal, claro que se mueve. Ah, no, sí. Ajá. Entonces, ahorita me estoy acordando un poquito del problema de ondas de choque, donde las ondas de choque obviamente ya te caen. O sea, es lo que te comentaba un poquito al principio, que a lo mejor
yo estoy viendo el problema desde un punto más amplio. Digo, nada más te lo digo por si a lo mejor pudieran querer entrarle. Normalmente tú lo que tienes es un medio, vamos a suponer que tú tienes una onda acústica, por ejemplo, en este caso. Y entonces, más que estar viendo solamente la parte, acuérdate que la ecuación de Fourier es una ecuación constitutiva. De hecho, es la ecuación constitutiva que tengo para el flujo de calor en la termodinámica irreversible lineal. Sí. Igual yo tengo, en el caso del proceso de difusión, mi ecuación constitutiva es la ley de Fick. Ahora, hay que acordarse que estas ecuaciones constitutivas te salen del marco de la termodinámica irreversible lineal, pero tienes algo atrás. ¿Atrás qué tienes? Tú tienes primero un cierto, o sea, cuando tú tienes Fourier, aparte de ser estacionario, estás a orden lineal en las fluctuaciones. Entonces, sí, es muy difícil tratar de hablar de los procesos de transporte per se como ecuaciones constitutivas, porque acuérdate que atrás hay por lo menos 3 ecuaciones de conservación, que sería tu ecuación de conservación de masa, tu ecuación de conservación de energía y tu ecuación de conservación de energía, de momento y de energía. Entonces, en el momento en que tú tienes esas ecuaciones, tú usas tus ecuaciones constitutivas, no al revés, o sea, porque sí, las ecuaciones constitutivas, claro, Fourier o Fick o Ohm o quien tú quieras, tenían atrás el pensamiento de ecuación de conservación de momento, energía, tal, o sea, no es que se estudien las ecuaciones constitutivas per se. Entonces, si yo me voy un poquito más atrás y yo pienso que tengo mi ecuación de conservación de masa, de momento y de energía, y ahora yo lo que hago es sustituir en ellas, por ejemplo, como tú dices, la ecuación de Fourier, donde tengo que tener cuidado, porque cuando ya la meto en mi ecuación de conservación, por ejemplo, de energía, ya ahí la estacionariedad de la ecuación ya me la toma la ecuación de conservación de energía. ¿Ok? Y entonces, si tú te vas, es lo que te comentaba, ahora, ¿qué pasa si yo supongo que mis coeficientes de transporte cambian? Mis mismas ecuaciones de conservación, a la hora que yo juegue con ellas, son las que me pueden lanzar las ecuaciones de Carnot-Cattaneo. Ahora, en este caso, también, en el caso, por ejemplo, que tú tienes el músculo o la sangre, pregunta, en el momento en que tú tienes un gradiente de temperatura, tú también estás suponiendo que la capa es constante y que la densidad es constante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada más digo, claro, yo nada más estoy aquí, me encanta el problema, te lo dije desde el principio, estoy encantada, encantada, encantada. Entonces, fíjate, aquí lo que pasa es que cuando tú hablas de un flujo de energía, ya no necesariamente el flujo de energía tiene solamente la componente del gradiente de temperatura. Tiene otro componente que tiene que ver con el flujo de masa. ¿Ok? Entonces, digo, mira, o sea, ahorita te digo, lo veo, se me hace que está súper padre. Nada más estoy tratando de verle un poquito la física de esta parte, ¿no? De que tú dices, exactamente, está decayendo y es muy importante el tiempo de relajamiento, porque el tiempo de relajamiento en tu ecuación de Cattaneo-Carnot te está diciendo el tiempo en que va a relajar el gradiente, ¿no? ¿Qué tanto va a ser un exponencial? ¿Qué no tanto va a ser un exponencial? Entonces, yo no sé si ahorita, por ejemplo, ustedes que quieren ver, que se metieran un poquito en la parte hacia atrás, ¿no? Bueno, no sé, esa es una opinión, digo, no sé qué tan difícil sea hacerlo. Bueno, sí, de hecho yo creo que tu comentario sí va en el sentido por ejemplo, hay una modificación a Cattaneo-Carnot que aquí metimos un tiempo de relajación y luego hay otra modificación que mete 2 tiempos de relajación, ¿no? Uno asociado al gradiente de temperatura y otro a la Q, ¿no?
te digo, eso también lo hacen como una aproximación, pero digamos, sí, yo creo que si uno se fuera como a primeros principios, sí te tendrías que ir un paso atrás, ¿no? Así como dices, bueno, sí suponemos que el gradiente de temperatura no cambia la densidad y que sigue siendo constante. El caso de que el medio sea homogéneo, de hecho, también estamos trabajando ahorita en las conductividades térmicas efectivas. Por ejemplo, si tú tienes un medio inhomogéneo, cada uno con distintas conductividades térmicas, ¿cuál sería la K promedio, ¿no? La conductividad térmica efectiva. Que de hecho, igual Ángela hizo unos cálculos para, ahorita que hablas de sangre, como si uno ve los glóbulos rojos, dijo, bueno, se parecen toroides, entonces, ¿qué pasaría si tuvieras toroides con una conductividad térmica K1 en un medio con otra conductividad? Que de hecho, aunque parezca raro que igual, como decía Alejandro, que muchos de estos problemas pareciera que ya hay mucho hecho, mañana tenemos una reunión con Luis Mochán y con José Antonio Otero, que trabajan en medio efectivo porque pues estamos resolviendo este problema, ¿no? Y nos están dando resultados distintos. Pero sí, o sea, ahorita la aproximación que hemos hecho al problema, te digo, es cataneo como una primera aproximación donde empíricamente metes un tiempo de relajación, pero sí sería importante irse como un paso atrás y ver, bueno, eh, cuál sería como la deducción más de primeros principios, ¿no? Y como tú dices, si meto la corrección en densidad o los cambios en densidad porque hubo un cambio por el gradiente de temperatura o por el cambio en el gradiente en la conductividad térmica, o sea, en un medio inhomogéneo como podría ser tejido, o inclusive aquí no estamos considerando cuando tú tienes en contacto dos materiales de distinta conductividad térmica, puedes tener una resistencia térmica, que es la resistencia de Kapitsa, ¿no? Como que sería equivalente como a la resistencia óhmica, haz de cuenta. Entonces, sí yo diría que este es como una primera iteración del problema y se puede ir complicando más y más, ¿no? Pues sí, está muy padre y yo creo, digo, yo creo que sí está bonito a lo mejor irte a los primeros principios Sí, en el sentido, ¿por qué Fernot? ¿Por qué? sí, O sea, Fourier, realmente Fourier es un modelito exacerbadamente simple. sí. Que siempre nosotros decimos, todo es Fourier, y quienes están mal son los que dicen que se vale Fourier. Sí. Un poquito. Pero Pero bueno, muy padre, me encantó. pero sí puedo seguir platicando, o sea, ya Sí, Raúl, cuando sí, quieras platicamos. Te digo que hay mucho trabajo en sí. esto, y sobre todo de primeros principios, Ujú, porque siempre atrás, o sea, las ecuaciones constitutivas no salen porque quiero hacer el experimento. Lo sí, que yo quiero es resolver un problema hidrodinámico de medios deformables, ujú, lo que tú quieras, ¿no? Y de ahí es donde ya, y además está muy padre, porque obviamente el flujo de calor relaja, y esa envolvente que tú tienes, esa está preciosa, porque tú tienes cómo va bajando, ujú. y claro, exactamente es cuando deja de ser hiperbólico, ¿no? De que ya Sí, no tienes una velocidad infinita. Eso es lo de Fernot, y es lo que Fourier te dice, ¿no? ujú. Es uno de los problemas. Pues muchas gracias, Raúl. No, a ti, gracias por los comentarios. Hay un comentario y una pregunta de Miguel Mayorga. Al calentar nanopartículas, tomar en cuenta el efecto termoforético, dado que cambia la tensión superficial alrededor de la nanopartícula. Este, no, en la expresión que puse no estaba tomado en cuenta. O sea, aquí sería, a ver si se ve, en esta, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí tengo la nanopartícula de oro que les digo podría estar en vacío y esta sería la expresión para la temperatura. O sea, no estoy tomando en cuenta ese cambio entre el contacto entre el líquido y la nanopartícula, ¿no?
Es posible, y también de Miguel Mayorga, Sí. ¿es posible diseñar una guía de ondas térmicas con base en un manejo adecuado de los defectos? Sí, sí, sí. De hecho, eso sería un poco la idea, ¿no? De tener, es lo que le llaman ingeniería de bandas, ¿no? Que pueda uno ir metiendo los defectos de tal manera que diga uno, bueno, yo quiero tener en una zona de frecuencias que sí haya mucho flujo de calor, como sería en esta zona amarilla, o que no haya flujo de calor, ¿no? Pero sí, sí se podría hacer una guía de ondas, ¿no? O sea, así como se hace con la luz, que luego hasta hacen como laberintos, donde la luz va siguiendo el laberinto, hacer eh, guías de ondas, y aquí entonces sería seleccionando las conductividades térmicas y los tiempos de relajación. Ok, parece que ya no hay más comentarios ni preguntas en el Facebook. Bueno, nada más, entonces, igual insisto, aquí están nuestros correos, Ah, sí, y eso por te iba a favor, preguntar. si, Volver. pues escríbanos, ya sea a mí o a Ángela o a los dos, con todas sus dudas, comentarios, y con todo gusto pues, seguimos la discusión. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues nuevamente te agradecemos, agradecemos al doctor Raúl Esquivel y a los del Facebook también les agradecemos y los esperamos en la próxima semana para un nuevo seminario del Departamento de Física. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Raúl, Adriana, Rox.